Durante estas últimas semanas hemos sido bombardeados por noticias respecto a esta enfermedad que está plagando a todo nuestro mundo. No podemos dejar de leer los noticieros, no podemos dejar de meternos a internet en un periódico o incluso en el mismo buscador tan conocido de Google sin que nos lleguen distintas informaciones acerca del COVID-19. Es algo que lo vemos a diario. Nos llegan noticias de personas importantes que están sufriendo, del avance en distintos países, sobre todo en países del primer mundo, y cómo sus sistemas de salud tambalean frente a esta terrible enfermedad. Vivimos en esa realidad durante este tiempo, pero lo que nosotros podemos darnos cuenta es que no solamente necesitamos conocer acerca de este tema desde un punto de vista científico, sino que además es necesario tener una visión espiritual acerca de este problema. Porque de alguna u otra manera, esta enfermedad nos confronta con preguntas básicas acerca de lo que es el ser humano y cómo debe vivir su vida en este mundo. Es por eso que el día de hoy vamos a tratar de ver en la palabra de Dios algunos principios que nos ayuden a entender lo que estamos viviendo. Y este mensaje se titula Jesús es más glorioso en el sufrimiento. Jesús es más glorioso en el sufrimiento. Y me gustaría poder leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, los versículos 30 al 38. Dice así la palabra de Dios. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús es más glorioso en el sufrimiento. En este pasaje podemos ver algunos principios que nos van a ayudar a saber lidiar en esta situación tan compleja que vivimos en la actualidad. Y lo primero que me gustaría decir es lo siguiente, en Jesús las cosas más trágicas pueden ser gloriosas. En Jesús las cosas más trágicas pueden ser gloriosas. El sufrimiento, al igual que un microscópico virus, tiene una capacidad increíble de colarse en nuestra existencia. Y nosotros nos damos cuenta en este pasaje que Jesús está comenzando un discurso de despedida a sus discípulos. En el versículo 30 dice, cuando él, y se refiere a Judas Iscariote, el que le traicionó, hubo tomado el bocado, luego salió inmediatamente y era ya de noche. Y aquí entonces comienza este discurso final del Señor Jesús, cuando la atmósfera ya se había limpiado, cuando aquel seguidor solamente superficial, pero que en el fondo no era un verdadero seguidor de Jesús, ya se había ido y estaba solamente el maestro con esos 11, en un momento de profunda intimidad entre ellos. Y aquí comienza su discurso en el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús,
ahora es glorificado el Hijo del Hombre. En la palabra de Dios vemos a muchas personas que, sabiendo que ya están en el abismo final, al borde de la muerte, ellos hacen algunos discursos de despedida. Jacob, en Génesis capítulo 49, reúne a todos sus hijos, les da una profecía acerca de qué ocurrirá con ellos y ora pidiendo la bendición de Dios sobre sus vidas. También Josué reúne a las 12 tribus de Israel y les anima, les alienta para que ellos se mantengan fieles a Dios y no decaigan en su relación con Él, en Josué capítulo 24. Y el rey David, dice la palabra, que reunió a los principales de Israel y les animó a dar generosamente a la obra de Dios para construir un templo a Dios. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo, que está teniendo este discurso final con sus cercanos y le está diciendo: miren, el mundo los va a aborrecer y por eso es necesario que ustedes escuchen este mensaje especial. Es un momento de intimidad con Jesús. Ya no hay grandes multitudes que acosan, no hay fariseos ni saduceos que hacen preguntas quisquillosas, sino que en este momento está el Señor con solamente sus discípulos. Y dice el versículo 31, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Increíblemente, Jesús comienza este discurso íntimo, este discurso con sus cercanos, hablando acerca de que su muerte sería algo glorioso. Si ustedes revisan estos dos versículos, se darán cuenta que aparece este verbo glorificar. Aparece 3 veces en presente y 2 veces en futuro. Y si bien es un poco quizás compleja la manera en la cual está redactado estos 2 versículos, podríamos decir que hay 2 ideas principales. En primer lugar, el Padre será glorificado por medio de la muerte de Jesús en la cruz, por medio de su pasión. Y en segundo lugar, Dios va a glorificar a Jesús levantándole de entre los muertos. El Padre será glorificado por medio de la muerte de Jesús y Dios va a glorificar a Jesús por medio de la resurrección. Y esto es algo que de alguna manera nos llama a pensar: ¿tiene acaso sentido que la muerte de una persona sea algo glorioso? ¿Acaso esto no es un sinsentido de la lógica cristiana? Ahora bien, esta palabra glorioso nosotros no la ocupamos en forma habitual. Solamente a veces se usa para hacer referencia a, digamos, a una final deportiva o a un evento magno que puede ocurrir en algún lugar, por ejemplo, algo de música. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, en forma reiterada, se ocupa esta palabra de gloria. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego, este mismo apóstol señala que los milagros de Jesús manifestaban su gloria. En Juan 2, versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Además, este evangelista Juan señala que Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo, cuando en el capítulo 6 tiene una revelación de la gloria de Dios, lo que en el fondo estaba viendo ese profeta era la gloria de Jesús. En Juan 12:41 dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. La palabra gloria podríamos definirla en forma muy simple diciendo algo que brilla. Y lo que está tratando de hacer Juan el evangelista es decirnos que lo más brillante,
aquel foco que alumbra con más esplendor en la vida de Jesús se concentra en los últimos momentos de su vida, lo que justamente el mundo cristiano celebra durante esta semana. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho. Cuando el Señor Jesucristo oró en un momento de intimidad con sus discípulos, dijo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Y en ese mismo pasaje, en los versículos 4 y 5, el Señor hablando con el Padre dice lo siguiente, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Jesús las cosas más trágicas pueden ser gloriosas. Y es eso lo que está hablándonos estos versículos 31 y 32. Mi amigo, unos años antes de Cristo, Julio César atravesó, dejó Roma y se dirigió hacia Francia para aumentar la gloria del imperio romano, tomando más territorio para este vasto imperio. Pero esta no es la gloria que está describiendo acá este evangelio. Tampoco es la gloria de una estrella deportiva que tiene capacidades inusuales y que de pronto en el pic de su carrera, en el momento más alto, tiene un rendimiento sobresaliente que recibe el aplauso y la ovación de la multitud en el estadio. La gloria que habla el evangelio tampoco es la gloria de un virtuoso músico que está haciendo una presentación fenomenal y que cuando termina de hacer esa presentación, de pronto todas las personas que están en el auditorio se levantan y le dan un aplauso increíblemente fuerte. No, la gloria que Jesús está manifestando acá es diferente. En Jesús las cosas más trágicas pueden ser gloriosas. El líder de la iglesia primitiva, Orígenes, llamó esto la gloria humilde de Jesús. Y se manifiesta en su debilidad y en su muerte. La glorificación de Cristo es opuesta a la gloria humana. Y mi amigo, esto es muy importante porque para entender la situación que estamos viviendo actualmente necesitamos una gloria que no solamente se manifieste en el pic de nuestra vida, que no solamente se manifieste en aquellas cosas en las cuales somos virtuosos, si es que en alguna cosa hemos llegado a hacerlo, o no se manifieste en adquirir más cosas como Julio César para nuestro propio imperio terrenal, sino que necesitamos una gloria diferente. Y esa es la gloria que manifiesta Jesús acá. El sociólogo Rodney Stark escribió un libro conocido como El ascenso del cristianismo. Y este hombre trata de explicar qué fue lo que sucedió en los primeros siglos, que explique por qué el cristianismo se expandió por todo ese imperio. ¿Por qué un movimiento cristiano nacido en Palestina empezó a llegar a las distintas partes del imperio y cada vez más personas se hicieron cristianos? Él lo plantea con una pregunta, podría ser esta: ¿qué ofertaba el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era? De forma que una persona se planteara abandonar sus cultos cívicos y privados para convertirse a una religión exclusivista y perseguida. Y mi amigo, parte de esa respuesta era cómo los cristianos respondieron frente al sufrimiento. En el año 250 después de Cristo, vino una terrible plaga que azotó a este imperio. Y esa plaga, en su momento más álgido, cobraba alrededor de 5.000 vidas humanas en la capital de Roma por día.
En ese contexto, el obispo de la ciudad de Alejandría, Dionisio, escribió lo siguiente: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitada, nunca escatimándose a sí mismo y solo pensando el uno en el otro. Sin prestar atención al peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y ministrándolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque fueron infectados con la enfermedad por otros, llevando sobre sí la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. Muchos, al alimentar y curar a otros, transfirieron su muerte a sí mismos y murieron en su lugar. Incluso una plaga, como ocurrió en ese tiempo, fue algo glorioso que permitió que muchas personas estuviesen tranquilas al enfrentar una condición tan trágica. Por eso decimos que incluso el sufrimiento puede ser glorioso en Jesús. Pero en segundo lugar decimos que en Jesús tú puedes encontrar una base para amar y ser amado de una forma gloriosa. En Jesús tú puedes encontrar una base para amar y ser amado de una forma gloriosa. En este tiempo actual en el cual este virus ha, digámoslo así, sacudido las bases de la sociedad, no solamente occidental, sino mundial, nos damos cuenta que la vida centrada en solamente un individuo aislado de los demás no tiene forma de prosperar. Jesús sabe que va a morir. En el versículo 33 de Juan capítulo 13 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Si vamos un poco más atrás en este evangelio de Juan, nos daremos cuenta que en el capítulo 7 el Señor tiene un diálogo similar con los líderes religiosos de su tiempo. En el capítulo 7, versículo 32, dice así: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Mi amigo, ¿qué fue lo que entendieron estos líderes religiosos en el capítulo 7 y qué fue lo que entendieron los discípulos en el capítulo 13? Al parecer, la comprensión de ellos era que al finalizar esta fiesta de Pascua, Jesús se iba a ir de Israel, se iba a ir a otro lugar, a otra ciudad del imperio, y ahí iba a predicar el evangelio. Sin embargo, Jesús no quería referirse a eso. Él estaba diciendo algo como esto: me queda poco tiempo, me voy a morir, y en eso ustedes no me pueden seguir. Y bajo esa sombra tenebrosa de la muerte que ya se estaba aproximando en la vida de Jesús, el Señor les da esto conocido como el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento. En los versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La ética de Jesús, estos principios que Jesús les está entregando a sus apóstoles, no fue una cavilación, ¿no es cierto?, que estaba dándose la seguridad de una cátedra universitaria, recibiendo un pago mensual y solamente escribiendo papers en cierta frecuencia para lograr la aceptación de la academia universitaria. No, lo que Jesús estaba enseñando era cuando él estaba al mismo borde de la muerte.
Y en ese momento Él está diciendo algo como esto: me queda poco tiempo, voy a morir y en eso ustedes no me pueden seguir, pero les quiero pedir algo. Ustedes deben amarse como yo los he amado. Mi amigo, es fácil desprenderse de algo quizás cuando uno tiene una sobreabundancia, como quizás fue para muchos hace unos cuantos meses atrás. Pero difícil es hacerlo cuando uno está quizás en un contexto tan complejo, tan inseguro y tan incierto como lo es el día de hoy. ¿Qué sucede cuando nuestra propia vida está en peligro? ¿Acaso no pensamos en primer lugar en nosotros? Y el Señor les está dando un mandato, sabiendo que Él mismo iba a morir y sabiendo que sus seguidores también iban a encontrar un gran sufrimiento y una gran adversidad. Y les está diciendo que os améis unos a otros como yo os he amado. Muchos se han preguntado por qué Jesús está hablando acá de un mandamiento nuevo. ¿Acaso la Escritura no había hablado acerca de esto antes? Y la respuesta es sí. La Escritura habla acerca de esto. En el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículos 17 y 18, leemos esto: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento reafirma esta verdad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, dice en el versículo 37 al 40, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso decimos que nosotros podemos encontrar en Jesús un glorioso sustento en medio del sufrimiento y un motivo glorioso para poder amar a otros. Mi amado amigo, toda la sociedad, todos están tratando de analizar este problema. Y quisiera hacer referencia a dos personas. En primer lugar, Yuval Noah Harari, un historiador ateo que ha escrito libros muy vendidos en los últimos años. Él señaló lo siguiente: lo que nuestra sociedad necesita es una solidaridad global. Y en un terreno más cercano a nosotros, Humberto Maturana, biólogo chileno, dijo: llegó el momento de mirarnos y escucharnos. Pero el problema, mi amigo, mi hermano, es el siguiente: que cuando uno deja a Dios fuera de la ecuación, entonces esto de buscar la solidaridad, de buscar el amor hacia los otros, queda sin ningún sustento. No hay nada que lo afirme. Uno está construyendo frases y está haciendo afirmaciones que no tienen nada que lo sustente. Si miramos la vida humana simplemente al ser humano como una máquina biológica, entonces no hay ningún sentido para el amor. Mi amigo, de esto fue lo que se dio cuenta Nietzsche, el conocido filósofo ateo. Y él dijo lo siguiente, lo cito: la vida no reconoce ninguna solidaridad ni igualdad de derechos entre las partes sanas y las partes deterioradas de un organismo. Las últimas hay que extirparlas o se perderá todo. Y un ejemplo más actual de esta misma manera de razonar la encontramos también en un biólogo ateo, Richard Dawkins, que dijo: en un universo de electrones y genes egoístas, de fuerzas físicas ciegas y de replicación genética, algunas personas van a resultar heridas. Otras serán afortunadas y no encontraremos ninguna moraleja ni razón en ello, tampoco ninguna justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si, en el fondo, no hay ningún diseño, ningún propósito, ningún bien ni ningún mal. Nada más que indiferencia ciega y despiadada. De tal manera que al observar nuestro mundo secular nos podemos dar cuenta de una contradicción intrínseca.
Por un lado, esta enfermedad nos llama a tratar de ver nuestra vida no solamente desde un punto de vista individual y tratar de acercarnos a otros, de buscar a otros. Pero por otro lado, si dejamos a Dios fuera de esto, no tenemos ningún sustento para una afirmación así. No tenemos ninguna base para ayudar y amar a los demás, sino solamente a nosotros mismos. Es por eso que en Jesús hay un estándar firme y seguro para el amor. Dice nuevamente el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús no solo dice lo que hay que hacer, amar, sino que también dice cómo hay que hacerlo, como Él nos amó. Está diciéndonos que la base, el sustento para el amor es Él mismo, Jesús. Él es el ejemplo perfecto de amor. La Biblia describe la relación que Él tenía con Dios el Padre. En Juan 14:31 leemos, más para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me amó, así hago. Juan 14:31. Pero no solamente Jesús manifestó su amor inmenso hacia Dios el Padre, sino que lo manifestó con sus seguidores más cercanos. En Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. De tal manera que en este pasaje tenemos entonces una base segura y sólida para enfrentar el sufrimiento y una base sólida y segura para poder amar a otros, siguiendo el modelo de Jesucristo. Pero podemos continuar con esto. Si usted se fija, este mensaje que acabamos de entregar está como en un sándwich de dos traiciones. En la primera etapa, versículo 30, dice que cuando Judas hubo salido, tomó el bocado y ya era de noche. Y en los versículos 37 y 38, Pedro dice, voy a poner mi vida por ti. Y el Señor le dice, ¿vas a poner tu vida por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Versículo 38. Pero a pesar de esa traición inicial y esa traición final, Jesús está llevándonos a un camino glorioso. Mi amigo, creo que podemos sacar distintas lecciones con lo que está sucediendo en nuestro mundo durante este tiempo. Y déjeme mencionar 3 cosas. En primer lugar, se nos quitó la absurda ilusión de creer que el avance científico y tecnológico nos iba a poner a salvo del sufrimiento. Se nos quitó esa ilusión banal de pensar que el avance científico nos garantizaría que no íbamos a tener dosis muy grandes de sufrimiento. Bastó esta pandemia para que muchos recordáramos realmente que el dolor y el sufrimiento son parte de nuestra existencia, tal cual lo ha sido a través de todas las generaciones de la historia humana. En segundo lugar, esto nos hace recordar lo ineludible que es nuestra propia muerte, sea que lo vivamos ahora producto del COVID-19, como personas jóvenes de 30 años, en el esplendor de su vida, que no tenían enfermedades de base y que hasta el día de hoy no se sabe por qué ellos fueron también parte de las víctimas. O quizás puede ser más adelante, en un accidente en una carretera. Esto nos recuerda que nuestra vida siempre va a estar cortada y que en algún momento vamos a enfrentar la muerte. Y en tercer lugar, nos muestra que la sociedad necesita algo más que ciencia y tecnología. Algo más que tecnología, que tecnócrata, algo más que eso. Si bien algunos dicen que necesitamos solidaridad global o que necesitamos mirarnos y escucharnos a otros, esto no lo podemos obtener de la misma ciencia. Y mi amigo,
Quiero dejar esto claro a través de la siguiente ilustración. Un pequeño pedazo de madera de ébano se quejaba amargamente porque su dueño continuaba devastándolo, cortándolo y llenándolo de agujeros. Este hacedor estaba cortando y no tenía ninguna contemplación y no escuchaba ninguna de las quejas de este trozo de madera. Entonces, este pequeño trozo de madera escuchó lo siguiente: pedacito de madera, sin estos agujeros y sin todos estos cortes, serías una rama negra para siempre, nada más que un pedazo inútil de ébano. Lo que estoy haciendo tal vez te haga pensar que estoy destruyéndote, pero más bien te convertiré en una flauta. Y tu dulce música encantará las almas de los hombres y confortará a muchos corazones afligidos. Mis cortes te están haciendo, porque solo así puede ser una bendición para el mundo. Mi amigo, el sufrimiento para este pequeño trozo de madera solo tenía sentido si su existencia tenía un propósito. Y ese propósito de ese pedazo de madera no estaba en sí mismo, sino en ese labrador que estaba trabajando sobre él, sobre ese artesano que estaba obrando en ese trozo de madera. Y por eso decimos lo siguiente: el sufrimiento humano solo tiene sentido al vivir bajo el amparo y la realidad de un Dios, de un Hacedor que conoce nuestra vida, que conoce nuestros sufrimientos y que sabe que eso se ajusta plenamente en su plan soberano de gobierno de nuestra existencia. Como dijo John Lennox, un profesor de matemática de la Universidad de Oxford y cristiano, sacar a Dios de la ecuación no elimina el dolor ni el sufrimiento, los deja intactos. Pero quitar a Dios sí elimina algo, cualquier tipo de esperanza. Y ese es el llamado que el día de hoy quisiera hacer. Que pudiésemos volver nuestra mirada a Dios para poder encontrar realmente una esperanza en medio del sufrimiento y una base firme para la ética y la vida que tenemos que enfrentar. Por eso tú y yo necesitamos el amor glorioso de Dios. Él es el artesano que puede sacar dulces notas a tu vida cuando tu sonido natural y mi sonido natural es un sonido ronco y tosco y no música agradable. Fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo en el versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Ahí está esta esperanza gloriosa. Jesús dice que a pesar de la barrera ineludible de la muerte, Pedro le podrá seguir en el futuro. De la misma manera que Jesús fue muerto, Pedro lo iba a hacer. Sin embargo, de la misma manera que Jesús fue resucitado en un día como hoy, Pedro va a ser resucitado. Y aquellos que ponen su fe y esperanza en Jesús van a ser resucitados a través del sufrimiento de Jesús. El sufrimiento de aquellos que confían en Él tiene el sufrimiento un sentido glorioso. Tú puedes ahora entonces mirar el sufrimiento actual a través de la gloria humilde de Jesús y tener esperanza. Porque en Jesús las cosas más trágicas pueden ser las más gloriosas. Padre, queremos darte las gracias a esta hora. Al recordar en un día como hoy que Jesús se levantó de los muertos y volver a leer el Evangelio de Juan de cómo fueron sus obras, sus horas previas a la muerte, podemos darnos cuenta de lo glorioso del Evangelio. Tenemos un Salvador que conoció el sufrimiento. Tenemos un Salvador que conoció la traición. Tenemos un Salvador que conoció el hambre, que tuvo sed, que supo lo que era ser engañado, que entendió y vivió en carne propia el dolor físico
Por lo tanto, es un Señor y un Salvador que puede compadecerse de nosotros. Y Padre, pido por aquellos que están escuchando este mensaje, que en primer lugar se han puesto ya su fe en Jesús, puedan mirar el sufrimiento y el dolor, Señor, de forma gloriosa, porque no hay nada que se escape de tus manos, ni siquiera nuestros momentos duros. Y Padre, si hay alguien que está escuchando este mensaje y aún no ha puesto su esperanza en Cristo, te quiero pedir que lo pueda hacer, que pueda venir ahora y darse cuenta, Señor, de que no hay ninguna cantidad de ciencia y tecnología que pueda sacarle el sufrimiento, que no hay ninguna cantidad de ciencia que nos pueda librar de la realidad de la muerte. Y Señor, que no hay ninguna ciencia que pueda darnos un sustento firme para tomar decisiones correctas con nuestra vida. Por eso necesitamos a Jesús. Padre, obra en ese corazón, que pueda venir a Jesucristo, doblar la rodilla de su corazón y ser cortado el prepucio de su corazón. Y tú puedas hacer en él una vida nueva. Agradecemos este tiempo y damos gracias y damos gloria a tu bendito nombre. En Jesucristo. Amén.